Hola, hola, ¿cómo están? Los saludos a amiga Marta Valero y el día de hoy tenemos una entrevista de lujo, como es común aquí en El Poder de la Voz, Locutores, El Poder de la Voz. Y bueno, pues agradecerle a nuestra presidenta Rosalía Buaún de la Asociación Nacional de Locutores por las facilidades prestadas para este programa, por supuesto a Carlos Báez, el caimán que está atrás del cristal, y por el derecho de hablar con apego al derecho. Comenzamos. Les voy a presentar a un gran colega, un gran locutor. José Jarero, mejor conocido como Jari, es un apasionado comunicador con una trayectoria sólida en la industria radiofónica desde 2007, cuando inició su carrera en Alfa 91.3. Su talento y carisma al micrófono lo llevaron a recibir el reconocimiento nacional más importante en su rubro, la medalla pura de Córdoba, otorgado precisamente por la Asociación Nacional de Locutores de México como el mejor locutor de cabina. Entre 2015 y 2019, Harry fue gerente de marketing y locutor de Radio Disney México dentro de The Walt Disney Company, donde lideró exitosas campañas y lanzamientos para marcas como Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, consolidando su perfil como estratega creativo y voz influyente para las audiencias jóvenes. Desde 2019, funge como gerente nacional de Match FM, cadena con presencia en 9 ciudades de la República Mexicana, donde ha impulsado una programación fresca, multiplataforma y enfocada en las nuevas generaciones. Además de su trabajo en medios, Harry es un joven emprendedor comprometido con el desarrollo social, convencido de que la comunicación puede ser una herramienta poderosa para construir un país más consciente, empático y unido. Y es nuestro invitado del día de hoy aquí en El Poder de la Voz, Locutores, El Poder de la Voz. Bienvenido, mi queridísimo Harry, ¿cómo estás? Gracias, Marta. Gracias a la asociación. Gracias, Carlos, por allá también. Estoy muy feliz, Marta, siempre honrado de poder platicar contigo y con ustedes de este mundo hermoso que es la radio y la locución. No, totalmente. Yo creo que los que nos dedicamos a esto, Harry, tenemos el bien común. Yo creo que se llama pasión. Creo que esa es la palabra que nos une, tanto la magia de la radio, pero definitivamente la palabra es pasión. Así es. ¿Cómo no ser apasionados de la hermosa industria de la radio que tanto nos ha dado y que nos permite estar aquí el día de hoy? Como bien lo dices, yo creo que la pasión es algo que se necesita en cualquier cosa, pero en la radio más. Y yo lo veo hoy en día cuando hacemos castings. Match FM es una radio joven, es una radio hecha por jóvenes. Y yo creo que hoy en día la industria tiene muchos retos, pero muchas oportunidades por ende, ¿no? De estudiarla, de multiplataforma, de data, de muchas cosas. Y al liderar una radio joven, la palabra pasión es algo que buscamos en los nuevos talentos que se incorporan a los micrófonos. ¿Por qué? Porque la pasión, conforme pasan los años, es eso que te da el impulso de seguir adelante. La pasión es eso que cuando te habla tu Pepe Grillo y te dice, oye, te ayuda a seguir adelante. Es esa que te ayuda a trabajar tus escaletas todos los días para dar el mejor programa de radio. La pasión es esa que se transmite porque la radio es energía y cuando escuchas a alguien dices, órale, a ella o a él le apasiona su trabajo. Entonces yo podría decir que la radio es pasión. Totalmente, Harry. Y Harry de niño, ¿cómo encontró la pasión por la radio? Pues mira, Marta, yo amo la música, vengo de familia melómana, mi padre desde niño me contaba historias de artistas, bandas, música, que a mí me dejaban muy marcado y entonces me hizo primero escuchar la música de diferente forma. Así fue como tuve mi primer acercamiento con los instrumentos musicales, amo tocar la batería, amo tocar la música en general. Entonces, desde muy niño, así fue como yo empecé con la música, ¿no? Apasionarme por las historias, por las canciones, por las bandas, por tocar. Me gusta tocar diferentes instrumentos y cuando yo entré en la universidad, ahí conocí la radio y por ende, pues conecté con la relación que existe entre la industria musical y todo ese mundo y lo bonito que es transmitir a través de la música.
¿Eras de los que agarraba el cepillo y estaba como si fuera un micrófono? ¿Qué hacías? Aparte, porque me imagino, llevándolo de la mano con la música, los instrumentos, obviamente hay un micrófono presente. Claro. Yo jugaba a ser locutor de niño, simulaba intervenciones de radio desde que era muy joven, como que inconscientemente siempre supe que eso me apasionaba. Recuerdo mucho en quinto de primaria, una maestra nos dijo, bueno, su tarea va a ser que hagan algo como a lo que se quieren dedicar cuando sean grandes. Yo me acuerdo que llegué a casa de mis padres en ese momento, terminando de comer, me subí a mi cuarto y tenía una casetera donde le ponía el famoso play rec y entonces yo Ajá. me grababa simulando ser locutor de radio y bueno, vamos a escuchar esta canción, aquí, bien, pum, conéctate y dejaba la rola completa y esa fue mi tarea que entregué. Conscientemente, esa fue la primera vez que yo jugaba a querer ser locutor de radio, yo imaginaba y soñaba eso. Entonces, siempre creo que lo tuve dentro de mí y siempre yo en el coche simulaba intervenciones de radio, me encanta, o sea, siento que soy nato para hablar. Eso se nos da, Jari. Pero también, ¿cómo fue el casting para llegar a Alfa? Pues mira, yo empecé en la universidad, ahí fue donde yo conocí la radio, gracias al maestro Jorge Santa Cruz, un locutor de radio en ese entonces que me daba clases. Él me abrió las puertas. En el salón de clases nosotros como grupo teníamos que hacer un programa de radio, limpiando los discos en ese entonces donde reproducíamos la música. Yo era el que estaba todo el tiempo en la estación de la radio universitaria y en ese entonces yo fui el locutor de ese programa de radio del salón y al final del proyecto hablé con la directora de la radio y le pedí si me daba la oportunidad de yo quedarme como titular de ese espacio ya después de esa clase y me dio la oportunidad. Entonces así empecé en la radio universitaria operando programas de biblioteca. Mi primer gran maestro, el que me dio la oportunidad de estar el día de hoy platicando contigo por la radio, don Adolfo Fernández Cepeda, una Wow, leyenda y una institución de la radio, un maestro, mi eterno chief. Él hizo un casting en ese entonces para la primera estación de radio en la que yo entré. Él dirigía en ese entonces diferentes formatos, incluida mi primera estación de radio. Entonces hizo un casting para diferentes colegios, donde buscaba un talento joven. Yo tenía 18 años en ese entonces y afortunadamente después de hacer mi casting me quedé. Y ahí comenzó mi historia y mi aventura en la radio. Mi vida cambió para siempre. totalmente. Oye, Jorge Santa Cruz es el que trabajaba en Radio 13. Así es, así es. Mi queridísimo Jorge Santa Cruz también, cómo lo admiro y lo quiero totalmente al señor. Déjame platicarte, no sé si sepas, que él cuando tenía el turno de la noche o tenía el turno matutino, cuando pasaban el himno nacional, don Jorge se paraba dentro de la cabina y eso obviamente nadie lo veía, pero los que lo conocíamos y los que llegamos a tener una bonita amistad hasta la fecha tengo con él, eso era maravilloso. Un gran maestro y como bien lo decías al principio, Marta, la pasión sale nuevamente, ¿no? Él es un profesional tan apasionado que logró transmitírmelo en ese momento, él como mi maestro en la universidad. Y pues bueno, 18 años, aquí sigo todavía. Y bueno, pues tu trayectoria abarca esa parte, como decíamos, de estas estaciones tan icónicas como lo es Alfa hasta la fecha, pero también Radio Disney. Sí, fueron, yo podría decir, etapas muy bonitas de mi vida, llenas de aprendizajes y de extraordinarios momentos. Estoy profundamente agradecido con la vida, con Dios, con las personas que me dieron las oportunidades y que también fueron mis maestros. Yo creo que mi primera estación de radio podría describirla como la parte donde yo me desarrollé 100% como talento, locutor de radio, full en cabina. Empecé desde contestar los teléfonos hasta sentarme con los operadores y ver cómo se hacía la radio, cómo era una parrilla de programación, cómo era una carta de comercialización, contestaba los teléfonos y sacaba las peticiones semanales y yo se las daba a don Adolfo para poder nutrir las estrategias de musicalización de la estación. Luego estuve en las unidades móviles, hice de todo, ¿no? Esa primera etapa, digamos que fue mi desarrollo como talento al 100%. Ahí fue donde tuve la fortuna de tener este reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores de México, un momento que atesoro hasta el día de hoy en mi corazón y que me dio una de las medallas que tengo ahí enmarcada en mi estudio. Y después de esta primera etapa,
vino el segundo proyecto, que este segundo proyecto era el nacimiento de la compañía, en ese entonces Disney, que estaba buscando lanzar la radio en México. Este negocio y esta industria existe en Disney, en diferentes partes de Latinoamérica, y por supuesto llegaba en ese entonces a México, país importantísimo en Latinoamérica para el negocio de la radio y para la industria en general, ¿no? Entonces me ofrecieron tener el reto de poder formar parte del equipo que iba a hacer el lanzamiento de las estaciones a nivel nacional, y no solo eso, sino de tener responsabilidades ejecutivas. Yo en ese entonces, Marta, sabía que podía desarrollar en mí un lado ejecutivo que tengo, al igual que del aire y el talento y lo que quieras, pero yo quería desarrollar eso en mí. Entonces ahí tomé la primera decisión, podría decir, de las más difíciles de mi vida, que fue renunciar al aire en mi primera estación de radio y convertirme en ejecutivo. Me convertí en ese entonces en gerente de marketing de la compañía para la estación de radio, y pues fue empezar a desarrollar otro tipo de retos. También empecé a viajar por la República Mexicana, León, Puebla, Morelia, Vallarta, Culiacán, Mazatlán, Guadalajara, etcétera, y empecé a conocer otros formatos de radio, empecé a conocer otros grupos de radio, y mi panorama empezó a crecer. Empecé a encontrar puntos en común, pero también muchas diferencias que enriquecían y que enriquecen para mí lo que es la industria de la radio. Entonces empecé a lanzar ciudad por ciudad con todo el equipo, lo que fue la cadena en el segundo proyecto en el que estuve, y pues bueno, fue desarrollar talentos, castearlos, contratarlos, pero al mismo tiempo cuidar marcariamente en ese entonces todos los objetivos que teníamos con Marvel, con Star Wars, con Pixar, con los canales de televisión que existían en ese entonces. Yo creo que fue una etapa llena de aprendizaje que respeto muchísimo, y que bueno, también nutrió esa otra parte para mejorar mi perfil como profesional de la radio. Wow. ¿Y qué diferencias has encontrado entre lo que es Alfa, lo que fue Radio Disney y ahora en Match? Pues yo creo que cada una tiene su propia esencia, y eso es lo bonito de la radio. Alguna vez escuché del fundador de Grupo Asir, el señor Ibarra, en paz descanse, gran maestro de la industria, un apasionado. Él nos compartía en algunas conversaciones, cuando platicaba con nosotros en las comidas de fin de año y así, siempre daba unos mensajes muy bonitos acerca de la pasión, de la responsabilidad, de hacer bien las cosas. Y una de las cosas que decía que más se me quedó grabada es que la radio es como el sistema nervioso de una ciudad. Si tú viajas a cualquier lugar del mundo donde no sabes quién vive ahí, cómo es las personas que viven ahí, qué les gusta, escucha su radio, porque su radio te va a dar la oportunidad de saber cómo es el espectro de las personas que habitan en una ciudad o en un país, ¿no? Es algo muy bonito que se me quedó, porque sí, yo creo que la radio te permite saber cómo es la gente hablando en México, de Guadalajara, de León, de Puebla, de Querétaro, de la CDMX, de Culiacán, etcétera. Y yo creo que dentro de los espectros radiofónicos que existen, pues hay diferentes marcas que tienen diferentes personalidades, que le hablan a diferentes audiencias, pero que también tienen diferentes objetivos, ¿no? Aunque haya muchos que son en común, también tienen muchas diferencias que los hace ser únicos. Entonces yo creo que cada una tiene lo suyo, y eso es lo bonito también de la variedad que podemos encontrar en la radio. Y ahora que eres gerente de la estación, creo que también esa pasión, hablando del tema, yo creo que va a ser la palabra del día de hoy. Obviamente renunciaste, como nos los platicabas antes, a la parte de la locución y seguiste con la parte ejecutiva. Pero ahorita te puedes dar el gusto, te puedes dar el lujo, como lo quieras decir, de estar un par de horas al aire, más aparte todo lo que es la gerencia. En el segundo proyecto también estaba al aire. Estaba en los dos. Yo tenía la parte de marketing, pero también era locutor de la estación. Yo trabajaba para las dos empresas, para Grupo Asir y para Disney. Yo era la persona que estaba entre las dos empresas y que me encargaba también de ver, pues, la parte comercial, la parte del marketing, la parte del cuidado marcario, la parte también de ejecución al aire. O sea, yo tenía muchas responsabilidades que me hicieron trabajar a un nivel, el más alto nivel diario, siempre dando lo mejor, aprendiendo, porque realmente las cosas como se hacen en ambas compañías
Todo tiene que estar muy bien preparado y se tiene que hacer bien. Entonces, eso pulió mis skills como ejecutivo, me permitió tener muchos retos que en todo momento me hacían ser creativo y desarrollar y exigirme y buscar el cómo sí, y que me ayudaron mucho. Y puedo decir que en esta parte de Match FM, porque fue una decisión también difícil, la verdad, tuve la oportunidad de elegir cuál quería yo que fuera mi camino y conscientemente elegí Match FM y iHeartRadio en todo lo que estamos trabajando ahorita. Y respeto profundamente cada uno de los diferentes proyectos en los que he estado y siempre será así, pero particularmente yo creo que Match me permite poner a prueba mucho de lo que aprendí en ambos proyectos previos, en uno mismo, ¿no? Pero de una manera actual, joven, multiplataforma, donde también yo veo hoy en día en mi carrera en la radio que ahí está mi crecimiento, donde yo puedo decir, esto es una marca que no existe. Hace 5 años no existía Match FM. A mí la gente me decía, ¿Match? No manches, Match, van a pensar en la aplicación de citas cuando haces Match. Así me decían. Hoy en día ya nadie me dice eso. Hoy en día la gente ya sabe que Match FM es una estación de radio. Ese tipo de retos, la oportunidad de poder con el equipo, porque no lo hago yo ni lo hago solo, claro, lanzar y crear todos un concepto como Match FM en la radio, yo creo que es una oportunidad única, hablando de todas las marcas que ya existen, que tienen 20 años, 25 años, 30 años, que te caiga la oportunidad de con el equipo trabajar y desarrollar un proyecto como lo fue Match en sus inicios, es lo que yo quería hacer. Entonces, no la dudé y arrancamos. Y cuando arrancamos, nos cayó la pandemia. Eso hizo que el proyecto tuviera más retos, que nos ha hecho crecer aún más. Sí, y yo creo que con esos retos todavía, como dices tú, te presenta y te reta más a ti mismo como ser humano, como locutor, como ejecutivo, como gerente. Entonces, creo que no te queda otra más que seguir adelante. Así es. Y sobre todo tener la oportunidad porque empezar un proyecto de cero como Match el 7 de enero del 2020 que empezamos, es una oportunidad de crear algo que esté conectado, que tenga una estrategia sólida, que esté hecho por muchas personas, que no importa si vas a León, a Puebla, a Morelia, a Vallarta, a Guadalajara, a Querétaro, Culiacán o la CDMX, cuando tú escuches la estación, vas a sentir la personalidad de la estación, pero con la esencia local, con talentos jóvenes que son responsables, que son apasionados, que son buenas personas, educados, los valores son importantes, que les gusta hacer su programa todos los días y que te hablan de lo que tú estás ahí. Entonces, ¿qué pasa si visitas Puebla y dices, aquí también está Match, qué padre, pero aquí están los locutores de Match Puebla, ¿no? Y al mismo tiempo también sacándole oportunidad a las diferentes plataformas en las cuales podemos comunicarnos también a través de una estación de radio como Match. Excelente. Oye, por ahí también sé, dentro de todo lo que has hecho en tu vida, ¿también fue como a representar artistas o estoy mal? Así es, también tuve la oportunidad de ser manager de artistas, tengo mis proyectos musicales, promotor de conciertos. A mí me apasiona toda la música y la industria en general, y te puedo decir que la radio es maravillosa porque la radio me permitió entender cómo es que la gente consume la música, por qué una canción dura más en programación, por qué una canción dura menos, por qué una canción que a lo mejor es un super trend o una super tendencia crece y al mes, ¡pum!, se va. O porque una canción solo por cómo está producida puede durar hasta un año rotando y entre más la escucho, más me gusta. Eso te da la radio, te da la sensibilidad de poder saber, hablando de radio musical, en este caso la estación, cómo es que la gente consume la música. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué más o menos? Eso también es apasionante. Te permite saber por qué un artista o qué busca la audiencia para ir a un venue, para ir a un concierto. ¿Qué pasa si tú trabajas a lo mejor en un sello discográfico o eres un promotor de conciertos o en una agregadora musical? Tienes un artista emergente que es muy fuerte en la Ciudad de México, pero lo quieres llevar a Guadalajara para crecer el público y la base de fans. Y a lo mejor de un venue que tiene espacio para 100 personas, solo mueves 20 boletos. ¿Quién creen que llena los otros 80 boletos?
La radio. ¿Quién crees que te recuerda diario que va a haber este concierto en tal lugar y ta? La radio. Entonces, eso, mi parte de la radio me permitió, pues, darle un valor extra a lo que hacía también en las otras ramas de la música y la industria musical. Oye, ¿y tienes algún grupo musical también? Sí, claro, también me gusta tocar y me gusta así hacer mis proyectos musicales. Son 100% hobbies, la verdad. Yo creo que es importante también el balance, ¿no? O sea, al trabajar en una industria como la radio, en la cual pues compartes energía, hablas, tienes que ser auténtico con tu audiencia, pero eso Claro. exige que te trabajes a ti mismo, que tengas balances, que descanses, que tengas buenos hábitos, que hagas cosas que te hacen feliz. Y en este caso, a mí la música me hace muy feliz. Entonces, es algo muy importante para mantenerme siempre concentrado y en mi máxima capacidad cuando trabajo. Y bien lo decías hoy en tu transmisión en TikTok, obviamente al aire, toda esa parte. Tenemos que tener muy bien de acá, muy tranquilo para poder proyectar, porque a final de cuentas somos esa imagen, esa voz, ¿no? Ahora ya, digo, con las redes sociales y todo eso, pues ya la imagen también. Pero aunque no lo creamos, a veces ese titubear de esa voz triste, ¿no? Intranquila, con problemas, se transmite. O sea, creemos que no, pero también lo percibe el auditorio. Por supuesto. Y yo creo que, como lo decía hace rato, la radio es energía. Tú en Ujú, la radio, cuando escuchas a alguien, te das cuenta si esa persona que está hablando sabe de lo que está hablando o lo acaba de leer y no lo entendió, ¿no? ujú. O si realmente le apasiona lo que está diciendo. O como bien lo dices, si a lo mejor estás teniendo un buen día o no un día tan bueno. Pero creo que también eso es válido, porque la radio o en la radio tienes que ser auténtico. Y entre más auténtico seas con tu audiencia y se vale que le digas, oigan, no lo estoy pasando tan bien, audiencia, matchers, pero a lo mejor esa emoción que tú tienes, transformarla para que puedas conectar también con la gente, porque del otro lado también va a haber alguien que a lo mejor no sea su mejor día y que diga, es un humano, es como yo realmente, ¿no? Y siente lo mismo que yo, y después pones una canción más tranquilita y se va a escuchar diferente, ¿no? O los días de lluvia, la música se escucha mejor. Uno, hay más tráfico, se escucha más la radio, me encanta. Dos, obviamente con lluviecita, pues la música se escucha diferente. O un viernes, los viernes, ¿cómo nos sentimos? Pues todos nos sentimos mejor, ¿no? Viernes en Match. Y entonces te recuerdo que es viernes y ponemos unas rolas prendidas. Entonces yo creo que todos estos elementos funcionan para que tú puedas acentuar las emociones. Y esas emociones son válidas. No puedes estar siempre súper feliz, pero también no es que estés triste, ¿no? Es un punto medio entre ser auténtico con tu audiencia. Es totalmente un equilibrio como todo en la vida. Bien lo decías también hoy, Jari, el hacer deporte. Yo soy de las personas que siempre invito a las personas a hacer deporte, el que quieran, el que gusten, pero que estemos activos. Importantísimo, y eso te ayuda para estar bien, para estar de buenas. Hay mucha gente que a lo mejor puedes estar pensando mucho, te puede dar ansiedad o te puedes poner a sobrepensar las cosas. Ponte a brincar la cuerda y te va a ayudar, ¿no? O sea, tenerla siempre lista para brincar, para hacer ejercicio, 100%, además de que te va a ayudar en la respiración y en muchas cosas. El ejercicio es vida. Oye, Jari, ¿y no te ha dado también la parte de ser maestro de locución? ¿O ya lo eres? Pues en el proyecto universitario donde empecé, la estación brincó a la M y fui maestro de los alumnos que entraron. Lo cambié por mi maestría. Digamos que la universidad me ofreció mi maestría a cambio de la capacitación y de poder apoyar en el lanzamiento del proyecto a la M. Fue algo muy bonito. Di clases también de radio algunos años en la universidad. Y bueno, esa ha sido mi experiencia como docente de la radio. La verdad es que ahorita estoy 100% enfocado en los talentos que tenemos en la cadena Match, en todas las estaciones. Chavitos de 18 años que están entrando a la radio como cuando yo empecé, de 19 años, de 20 años, muy jóvenes, ¿no? Con los cuales tenemos un seguimiento semanal, programa a programa, hora por hora, utilizando la tecnología, cómo se sienten, cómo están, cómo vamos. Estoy 100% enfocado en ellos. Es en lo que estoy al 100. Sí, porque es una gran responsabilidad la que llevas tú, Jari.
Claro, y sobre todo de mantener la calidad siempre, porque puedes tener una buena idea y perfecto, y si ahí lo dejas y no le das mantenimiento, no estás escuchando semana a semana, no estás conectando con tus talentos, cómo te sientes, cómo vamos, lo que decía ahorita, pues es muy fácil que algo que se hacía se deje de hacer, o la motivación, o es algo muy interesante eso también, porque obviamente también pues todo tu equipo, como decíamos, puede tener un día en el que no esté tan positivo, o puede haber un día en el que esté cansado, o el día que tenga un tema personal, un día que esté muy feliz. Entonces tú siempre tienes que estar ahí, escucharlos y acompañarlos para que ellos puedan dar lo mejor de ellos en cada transmisión. Entonces, únicamente estoy enfocado por ahora en el desarrollo de los locutores de la cadena Match, para que cuando tú conectes en donde estés con la estación, la puesta al aire sea de la máxima calidad que exista. Oye, Harry, y bueno, ¿ha habido una evolución en cuestión de tu locución o ha sido parecida o similar, puesto que siempre has estado obviamente en estaciones jóvenes? No, hombre, claro que he evolucionado, aunque haya solamente estado en estaciones juveniles. Yo Ujú. escucho mis audios cuando empezaba y empezaba gritando caguabonga al aire, y yo, así. Evidentemente, pues yo tenía otra edad, tenía otra energía. Mi esencia sigue siendo la misma, pero pues naturalmente vas creciendo, vas madurando algunas cosas y también eso es lo bonito de la radio, ¿no? Saber crecer, saber tener tus etapas. Ahora, como bien lo decías, tengo 2 horas al aire que me siento bendecido y todos los días, hasta el último día que yo esté en la estación al aire, voy a dar todo de mí. Eso es importante, como los rituales en lo que hacemos, ¿no? O sea, yo tengo 18 años en la radio, he ido a muchos festivales, he hecho muchos enlaces, he hecho muchas coberturas y 18 años después yo he visto gente que pierde la energía o que dice, no, eso ya lo hacemos desde hace mucho tiempo igual. Para mí es importante, tú en la mente, ponerte en el papel de decir, hoy voy a ir a un festival, como he ido desde hace mucho tiempo, y nunca dejar de tomarte en serio lo que estás haciendo. ¿Qué me voy a poner? Ya me preparé, ya vi mi carpeta de información, y seguir poniéndole ese valor consciente a eso bonito de ir a una transmisión, a un enlace y no permitir que se te baje la pasión, que se te baje la energía, que se te baje la magia. Eso es un acto consciente, porque cuando empieza alguien en el radio, pues claro que todos estamos bien emocionados. Pasan 2 años, 3 años y como que poquito a poco para abajo, ¿no? Entonces ahí es donde entra la pasión desde un casting. Porque tú puedes castear un chavito, un joven y dices, es buenísimo al aire, tiene una voz buenísima y una personalidad, pero a lo mejor si tu estación es musical y te metes a su TikTok y solo habla de la NFL, pues a lo mejor dices, no es su pasión. Y en 3 años, cuando ya se le pase la emoción, pues ¿qué va a suceder? Que entonces necesitas encontrar estas personas apasionadas, en este caso de la música, de la radio, para que conforme pase el tiempo quieran hacer una carrera, ellos hagan estos rituales de hoy voy a ir a este festival, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a decir? Y eso es lo que hace especial la radio. Entonces, eso es muy importante para mí. Claro que ha cambiado mi forma de hablar al aire y todo eso, porque he ido creciendo, pero la esencia es la misma. Y en algún momento, cuando a mí me toque ceder el micrófono, lo haré a un jovencito apasionado, que lo haga al 100% y que respete y valore ese espacio. Fíjate qué importante lo que dices, Jari, porque yo creo que es como la vida. Todos los días tenemos que dar gracias, todos los días tenemos que tener la misma energía, la pasión por lo que hagamos, ¿no? A lo que nos dediquemos. Pero como dices tú, cuando ya vas a un evento, cuando ya vas a hacer una transmisión, es empaparte del tema, qué artistas van a estar en el concierto, en el festival, ¿no? Y tomarlo de la misma manera como si fuera la primera vez que fueras a ir. Esa es la clave de lo promedio y lo que sobresale. Si tú logras eso que acabas de decir, esa visión, ese compromiso, esa anticipación, esas ganas, la tenga tu equipo y no solo los locutores, el equipo de Todos. promoción, los operadores, quien te conteste el teléfono, todos, para mí es el éxito. Y eso es un trabajo diario de muchas cosas, pero eso para mí es la clave. Cuando una estación de radio, la gente que trabaja ahí le gusta trabajar en su estación de radio, sabe de su estación de radio, le emociona lo que pasa en su estación de radio, se transmite, se siente. Esas son las radios exitosas para mí. Totalmente.
¿Y qué consideras indispensable para ser un buen locutor? Es una de las preguntas que les hago generalmente a los colegas, porque antes pues eran las voces graves, ¿no? Todo parsimonioso, pero ahora actualmente, como bien lo dices, ya es totalmente diferente, estamos en otros tiempos, ha evolucionado la locución. Mira, primero, como dices, hay muchas ramas hoy en día donde puedes transmitir a través de la radio, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy puntual. Yo creo que lo primero es que si tú aspiras a ser un locutor de radio en una cabina FM, hablemos de ese rubro, lo primero es dominar la estación de radio en la que estás o en la que aspiras a estar. Me han llegado castings, y lo comparto abiertamente para quien aspire y vea esto, donde llega gente a hacer casting que ni siquiera sigue las redes sociales de la estación a la que pretende estar. Es un ejemplo. Entonces, mi primer paso sería realmente dominar qué está pasando en la industria. Escucha las estaciones, escucha a los locutores, analiza, observa, empápate. Porque si sabes, se nota. Y si no sabes, se nota. Puedes ser muy bueno hablando, pero si no tienes idea de en dónde estás y a quién le hablas y qué onda, pues no funciona, porque hoy en día se necesita más. Número 2, prepárate. Un buen locutor es el que sabe lo que va a decir y no solo habla por hablar, ¿no? Es el que te transmite contenidos útiles, contenidos de valor. Hoy en día vivimos en un mundo multiplataforma donde estamos expuestos a todo tipo de contenido, en un celular, en la computadora, en donde tú quieras. Entonces, si la gente te va a escuchar y tu estación depende de tu formato, tú sabes qué es lo que está esperando escuchar de tu estación, prepárate. Que lo que tú le digas en 20, 30, 50 segundos, 1 minuto y medio o 5 minutos que hables, formato que tengas, sea algo que yo diga, ok, cool, me puso a pensar, o oye, no sabía esto, pero ahora ya lo sé. Entonces, contenido de valor, contenido útil. Eso es importante. Otra cosa que yo diría que se necesita es preparación. ¿Sí? Ningún curso sobra. Tómate clases de locución, clases de respiración, hay que prepararse. La improvisación no es suficiente. Y otra cosa que yo diría es estar abiertos al proceso constante, porque es muy difícil que tú llegues y digas, ah, perfecto, tenemos que hacer ABC para que funcione, ¿no? Y a lo mejor el ABC te funciona 3 meses, pero al mes tienes que volver a analizar y decir, oye, ya no es ABC, ahora va a ser CDEF. Y entonces tú necesitas también estar siempre abierto y dispuesto al cambio, a los procesos constantes para ir mejorando lo que estás haciendo. Y eso involucra saber escuchar retroalimentación y obviamente, pues, escuchar, leer, tener música nueva, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante, la autenticidad también, tomártelo en serio. Para mí sería eso. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las tendencias musicales y sobre todo siendo la cabeza de Match FM? Amo la música y yo amo todo tipo de música. Yo no me segmento y yo respeto a todos, ¿no? Hablo de mí, pero yo, por ejemplo, te puedo escuchar desde reggaetón, desde rock, desde classic rock, desde jazz, desde pop y desde cumbias. A mí me gusta todo, porque yo creo que cada género tiene sus propias audiencias, pero también tiene puntos en común, que como hablábamos de la radio, también te da radiografía de ciertas cosas, de cómo la gente consume la música, qué les gusta, etcétera. Y en cada una de las diferentes industrias, obviamente hay diferentes estrategias que aplican a sus audiencias, que son muy valiosas y que puedes ver, analizar y decir, ya me di cuenta que esto en la cumbia es buenísimo porque hace que la gente esto, y digo, ¿cómo llevaría eso a lo mío? Y entonces puedes nutrirte de muchos lados. A mí me apasiona escuchar proyectos, desde lo más underground que exista en la Ciudad de México hasta los proyectos más comerciales y por ende los eventos de todo tipo. Te platico, por ejemplo, que nosotros en nuestra aplicación de iHeartRadio la pueden descargar gratis. Está increíble en radiodigital.mx, en su tableta, celular o en la compu.
En Match FM nosotros tenemos, como ustedes saben, la plataforma FM, ¿no? En CDMX es 99.3, en Puebla es 91, en Guadalajara es 93, en León es 97.5, en Vallarta 89.5, en Culiacán 100.1, Querétaro 97.9 y Morelia 93.9, ¿no? Ahí tú siempre vas a encontrar las mejores canciones pop en inglés. Justin Bieber, Coldplay, Rihanna, Katy Perry. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que a lo mejor les gusta el rock alternativo? Tienen sus bandas como yo en la universidad y tocan. Tenemos una estación en iHeart de Match que vive en iHeartRadio que se llama Escena Latinoamérica Radio y ahí tengo la nueva escena de Latino e Iberoamérica y ahí puedes escuchar la estación, pero esa estación también es una incubadora de locutores universitarios jóvenes que hablan y viven eso y que están empezando en la radio y que yo puedo ver ahí un potencial para llevarlo al canal de FM en el futuro, pero también, por ejemplo, tenemos otra estación de K-Pop, que ahí es donde tengo a los matchers más jóvenes, 13 años, 12 años, o hasta más chiquitos. Y entonces ahí también tenemos a los locutores de K-pop, universitarios, etcétera, que viven aquí, que hacemos los eventos de estos nichos que tienen potencia con la radio, con la fuerza del grupo ASIR, que es nuestra radiodifusora, pero que también te permiten llegarle a jóvenes que no necesariamente tienen que escuchar el canal de 99.3. A lo mejor les gusta el rock y está bien. Y entonces eso te abre la puerta a nuevas formas de todo, de eventos en vivo, de comercialización, de muchas cosas, de contenidos, de talentos. Esa es una forma en la cual nosotros podemos abarcar otros géneros jóvenes a través de la radio, hablando en FM y hablando de Match, ¿no? En este caso. Wow, qué interesante, Jari, porque como dices tú, no es casarte solamente con una sola estación, sino dar ese abanico, ¿no? Exactamente, eso es lo importante, generar experiencias, hacer cosas padres con la cual la gente diga, órale, a mí me encanta el K-pop y la neta Match se organiza unos bailes de random dance o de dance covers y entonces están empoderando realmente lo que a mí me gusta y es genuino porque realmente nos gusta y realmente es una oportunidad para aprender de industrias nuevas, de música, de cómo está llegando toda la cultura del Hallyu de Corea a México, todo lo que está sucediendo, ¿no? Y al mismo tiempo yo voy a universidades, porque Match es la marca joven del portafolio que tenemos en ASIR, y entonces con universitarios, ¿de qué temas creen que hablan? Pues de K-pop, de los artistas así, y entonces ahí tenemos ese espacio para todas estas audiencias jóvenes. Ay, Jari, qué excelente, qué interesante. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable en la radio? Una que tengas, digo, han de ser muchas, pero a lo mejor una o dos que te hayan marcado. La primera es la medalla pura de Córdoba que me gané con la Asociación Nacional de Locutores de México. Este fue de los mejores días de mi vida, de verdad, y lo digo genuino, y aprovecho para agradecer. Para mí fue un sueño, porque fue la forma de materializar el esfuerzo que hago todos los días desde que estoy en la radio. No hay día chiquito. Hay mucha gente que erróneamente dice, es 24 de diciembre, nadie te escucha. No, sí te escuchan. Y tienes que hacerlo a la perfección, de verdad. Entonces, ese momento fue un momento memorable en mi vida porque pues fue mi mamá, fue mi papá, ya saben, yo así de... Fue un día hermoso y que atesoro en lo más profundo de mi corazón y que pues fue ya hace muchos años y pues ahora ya años después con Match y así, pues estamos aspirando ahí tener otros momentos memorables en el futuro. Y yo creo que también otros momentos que me marcaron en la vida fue cuando terminaba un ciclo en uno de los proyectos y empezaba otro y empezaba otro. Yo creo que esos fueron momentos memorables en mi vida. Cada uno tuvo su proceso, pero cada uno me enseñó algo que me hizo crecer al día de hoy. Y sobre todo me da la seguridad de que haciendo las cosas con pasión, con valores, con integridad, va a seguir motivando a que las cosas fluyan y sigan creciendo a lo largo de la vida y mi carrera. Oye, Jari, ¿cuál ha sido tu entrevista más complicada? Yo creo que la más complicada fue con Coldplay. Me fui a Brasil, fui al Ajá. Rock in Rio, es un festival que se hace durante una semana, donde van cambiando los headliners día con día y a veces está segmentado por géneros. O sea, un día es el de pop y, por ejemplo, la headliner es Rihanna y el día siguiente es el de rock. Y en ese entonces cerraba System of a Down, Guns N' Roses. Entonces, para mí, ese fue un gran reto porque viajé a Brasil. Yo tenía que hacer la cobertura de absolutamente todo. Me acuerdo que fue el primer viaje que hice de ese estilo
Tenía toda la confianza de mi jefe en ese entonces que me dio la oportunidad, etcétera. Y me acuerdo que fuimos a Leblon, que es la parte donde está la playa y una zona muy bonita de Brasil. Acomodaban a los artistas según su género, ¿no? Como tocaban era donde los acomodaban. Y me acuerdo que llegamos a un lobby en un hotel hermoso, subimos un elevador, se abre la puerta y era como un loft enorme con diferentes camas que solo se separaba por cortinas que bajaban y estaban todos los integrantes de Coldplay. Y entonces me dijeron, Harry, te va a tocar con el guitarrista y con Chris Martin. Y yo así de, Wow. ok. Entonces, pues imagínate, me dijeron, pero solo tienes 13 minutos. Y yo, uff. Entonces, para mí, o sea, todo lo que yo sentí en ese momento, sentarme con ellos, dar un contexto a la audiencia que me estaba grabando en ese momento de, hola, estoy con Coldplay, estamos en este canal, está pasando esto, y en ese momento empezar a hablar con ellos, fue algo que recuerdo hasta el día de hoy como un reto que me hizo exigirme, pero también crecer mucho. Wow, porque a final de cuentas volvemos a lo mismo, hay que estar preparados, hay que conocer al artista, hay que conocer su trayectoria, no es como lo dices tú, el abrir un micrófono, improvisar y ahí te voy, ¿no? Para nada. Así es, cuando alguien se prepara se nota y cuando no, no. Eso me pasaba cuando yo estaba en el lado de la música con mis artistas e íbamos a diferentes entrevistas en diferentes lugares, en medios en general. Uno se daba cuenta cuando el entrevistador sabe y cuando acaba de leer tu boletín. Entonces, yo diría, hay que tomarse en serio todo al 100. Oye, Harry, ¿a quién te gustaría entrevistar? La verdad es que a mí me gustaría entrevistar a los integrantes de Oasis. Ahí sí, la verdad. Fue mi banda favorita de joven. Si pudieras elegir un solo momento de tu carrera para volverlo a vivir, ¿cuál sería y por qué? El nacimiento de Match. Yo creo que ese fue el momento por el cual soñé desde que era niño. Así, poder algún día hacer lo que hoy en día estoy haciendo fue mi sueño toda mi vida. Y por eso mismo lo respeto, valoro mi trabajo y aprovecho cada día como si fuera el último. Fue algo hermoso, la verdad, esa oportunidad para mí. Agradezco la oportunidad al 100%, pero también lo veo como una responsabilidad y un reto porque creo que la radio hoy en día necesita una radio joven como Match FM, que tenga locutores en etapa semilla, 18 años, que en el futuro van a seguir haciendo radio como yo. A mí la radio me cambió la vida. Yo entré a los 18 años y hoy, pues varios años después, aquí sigo y siento que tengo ese compromiso con la industria, con la radio, porque me ha dado todo lo que tengo y lo que hago hoy en día. Entonces, me siento muy bendecido de poder estar al frente de Match FM con el equipo. ¿Y qué te resulta más gratificante? ¿El área de la locución o la parte de gerente? Me apasionan ambas, la verdad. Ambas son parte de mi ADN. Si tuviera solo que elegir una, me quedaría como ejecutivo, Ok. porque esa va a ser la forma en la cual yo voy a poder seguir desarrollando y estando ahí y apoyando y sobre todo dando la oportunidad a nuevas generaciones de seguir en esta industria. Pero amo la radio y amo el micrófono y me encanta y me apasiona. Pero yo creo que ya obviamente hoy en día todo lo pienso con estrategia y yo creo que el haber estado desde contestando teléfonos en todas las ramas me ha permitido saber qué se siente todo y poder mimetizar con mis talentos y con los ejecutivos y con todo el equipo para los retos. Pero yo creo que ese lado ejecutivo me permite también tener retos diferentes. Oye, y también la parte de asistir también a los conciertos, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado? He tenido la bendición de estar en muchísimos festivales, incluso muchos desde su primera edición, conciertos de todo tipo, pero yo creo que Oasis fue un concierto que marcó mi vida cuando era joven, 2007, la última vez que vinieron y la última antes de que se separaran muchísimos años, hasta ahorita que regresan, pues yo creo que ese fue un concierto que nunca en mi vida se me va a olvidar. Y Lady Gaga. Cuando Lady Gaga vino por primera vez, 2010, 2011, a mí me tocó presentarla en la radio, nadie la conocía. Yo me acuerdo que tuve un concurso, un meet and greet para ganadores de la estación que conocieran a la cantante. Tenía 10 ganadores, el día del evento llegaron 3 y yo así de, pues de que nadie conocía a Lady Gaga. Entonces lo veo ahora años después, tantos años después. Entonces ese concierto también fue especial para mí porque tuve la fortuna de poder presentar en México épocas muy bonitas de la música, como la del pop en inglés. Me tocó ser protagonista a través de la radio en ese entonces y es algo que atesoro en mi corazón para siempre.
No, maravilloso, Harry. Tienes una trayectoria y has hecho tantas cosas. Yo soy un apasionado de la radio y no sé en dónde esté en el futuro ni qué traiga para mí mi carrera. Yo estoy abierto a todo, pero de lo que sí estoy seguro es que siempre voy a trabajar para que esta industria siga creciendo, siga teniendo profesionales que aman su trabajo, que se lo toman en serio, trabajando con integridad y demostrando que existimos jóvenes ejecutivos que amamos la radio y que hoy en día estamos con todo desde la primera línea para que nuestra industria se siga viendo como lo que es: hermosa, profesional y con un futuro enorme. Oye, Harry, también en la cuestión del doblaje de voz, ¿alguna vez lo has hecho, lo has intentado, lo has deseado? Nunca lo he hecho, me encantaría, me encantaría. Si alguien hace eso y me quiere invitar, no duden en escribirme. ¿Y qué les dirías a los jóvenes que quieren ser locutores? Yo les diría que primero, qué padre que quieren ser locutores. Yo les diría que hoy en día pueden empezar a practicar desde su celular, desde su casa, desde el camión, desde el transporte, desde su coche, empezar a improvisar. Yo creo que tienen, como decía hace rato, que prepararse, leer, escuchar, preguntarse cosas, entender opiniones, escuchar opiniones. Yo les diría que lo busquen, acérquense a sus maestros, escríbanle a la asociación, busquen escuelas, busquen las oportunidades, vayan, busquen y háganlo. Y sobre todo también les diría que sean personas íntegras, respetuosas, que cuiden los contenidos y que traten, como decía hace rato, de que si van a transmitir algo a través de la radio, sean contenidos de valor, contenidos útiles, cosas que me dejen algo. Analiza para qué eres bueno y trabaja en eso. Y si alguien te dice que no puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Eso también les diría, porque muchas veces nos desanimamos o creemos que a lo mejor va a estar muy difícil. Búsquenlo, 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 búsquenlo y se va a dar. Totalmente. Otra cosa también que es muy importante ya dentro del medio de la radio, el vedetismo, porque a mí en lo personal, de verdad me molesta la gente cuando ya llega ese plan y llega la soberbia y no llega la humildad. Pues mira, Marta, yo creo que todo es equivalente a la educación. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, nunca lo haré, la verdad. Yo respeto a las personas en general y elijo dónde poner mi energía, la verdad. Pero lo que yo podría decir es que es inevitable también que las personas reaccionen ante estímulos de ciertas formas. Pues se les suba tal vez, ¿no? Pero también creo que eso, como lo decía al principio, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la educación. También me atrevería a decir que es muy difícil cambiar a veces a esas cosas, ¿no? Hasta yo creo que ni siquiera intentaría hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que realmente siempre se elijan a personas que sabemos que tienen esos valores. Es algo que yo mínimo siempre checo con los matchers, ¿no? O sea, que sean chavitos de corazón, humildes, buena onda, que sabes que cuando a lo mejor van a llegar a su universidad y tal vez van a tener una popularidad por decir, está en la radio, ¿no? Es el matcher, así, que ellos van a saber trabajar con eso. Y ahí es donde yo tengo que estar también con ellos, acompañándolos, Marta, escuchándolos, platicando con ellos. Y cuando empiezas a lo mejor a identificar un algo, pues siempre una conversación oportuna es importante, ¿no? Con respeto siempre y así, pero yo creo que eso es importante. También he visto muchos talentos que a lo mejor crecen, se desarrollan y su actitud no es la mejor y por esa misma razón se limitan las oportunidades o le ponen una temporalidad, ¿no? O haces que a lo mejor la gente que esté a tu alrededor pues no esté tan cómoda trabajando contigo. Entonces yo sí creo que son cosas importantes, cómo haces sentir a tu equipo, cómo hablas con ellos y pues evidentemente siempre menos es más. Si eres una buena persona, cosas buenas llegarán a ti. Si eres una persona no tan chida, pues lo mismo, ¿no? Equivalente. Exacto. Harry, ¿cómo quieres ser recordado? Como una persona que trascendió a través de la radio, aportando, como lo dije ahorita, generando nuevas generaciones. Yo sé ahorita, Marta, lo siento en mi corazón, que todos los jóvenes que hoy en día trabajan conmigo en la cadena, todos son buenísimos, todos son súper profesionales, de verdad, ¿eh? Y no solo hablo de los locutores, productores, coordinadores, todo, de todo. Yo estoy seguro que en los
en el futuro, 10, 15, 20 años para allá, ellos van a ser protagonistas de las diferentes radios a lo largo de la República Mexicana. Y eso me va a dar mucho orgullo y me va a dar mucho gusto, porque yo sé que de alguna forma ellos con sus personalidades, con sus estilos, yo sé que algo mío va a vivir ahí. Así es como me gustaría ser recordado, la verdad. Y yo creo que ya estás dejando esa huella, Jari, y la vas a seguir dejando, por supuesto, y ese legado, porque es lo que me gusta, que Matches es para jóvenes, trabajando por jóvenes, trabajando los jóvenes. Exactamente. Eso es la estación. Y eso involucra, como te decía hace rato, saber que yo, no porque no sea joven, a lo mejor ya no tanto como antes, Sí, pero sí. pero que en algún momento también me tocará a mí, pues, dejarle mi espacio a alguien, a una nueva generación. Y me da mucho gusto eso, ¿no? Porque es la ley de la vida. Si quieres crecer, haz crecer. Como me decía don Adolfo Fernández, mi chief. No, y de verdad, me encantaría, solo alguna vez que fui a Radio Centro lo vi de lejos y con eso fue así como que dije, wow, maravilloso haberlo conocido, aunque sea de lejitos. Creo que esa, por ejemplo, él, una gran trayectoria, es todavía de los pilares que tenemos vivos y se agradece. Uf, uf, de verdad que se me caería la boca de hablar del Chief, de don Adolfo. Algo, y yo nunca voy a dejar de agradecerle la oportunidad que me dio. Y así como don Adolfo, he tenido varios maestros a lo largo de mi vida. He sido una persona muy afortunada. A todos los respeto y a todos les agradeceré siempre, pues lo que me enseñaron, las oportunidades que me dieron y también la parte de ellos que vive en mí. Así es, y decías también hoy en la radio que van a ver ya nuevas generaciones, vas a hacer castings, ¿verdad? Ahorita Así ya, es, estos así días. es. Estamos debutando nuevos locutores alrededor de toda la cadena Match. Es algo padrísimo. Los invito a que escuchen en Puebla, León, Morelia, Vallarta, Guadalajara, Culiacán, Querétaro. Y es algo increíble porque obviamente, pues todos estos locutores son jóvenes, traen toda la energía, les apasiona, pues obviamente la música, que es lo que nosotros ponemos en la estación. Y pues imagínate seguir contratando locutores de, no sé, 18 años, ¿no? Imagínate a esa edad poder tener la oportunidad de entrar en un micrófono, de estar en la estación, de ir a los festivales. Qué bonito, ¿no? Eso me emociona y me hace vibrar como cuando a mí me dieron esa oportunidad. Entonces, a través de estos momentos, los puedo seguir viviendo o revivirlos. Pues sí. Y ahora me gustaría para concluir, Jari, porque yo sería feliz de estar hablando aquí contigo, ¿qué mensaje le quieres dar a la Asociación Nacional de Locutores? Primero que gracias por existir, porque realmente, como bien lo decías, somos una comunidad de varios profesionales, de varios apasionados, y su labor creo que es importantísima para que todas las estaciones, todos los locutores estemos aquí, podamos convivir y podamos tener conversaciones de calidad como la que hemos tenido el día de hoy. Entonces, yo les agradezco, me pongo siempre a la orden, yo amo la radio, amo mi profesión, la respeto profundamente hoy y hasta el último día que tenga la oportunidad de hacerlo. Y pues nada, me siento muy agradecido porque esa medalla de verdad que me cambió la vida. Fue hace muchos años, yo tenía, ni me acuerdo, tenía 23 años cuando la gané. Entonces, seguiré trabajando todos los días para algún día aspirar a una, pero ahora con la cadena Match FM. Y Eso. ahí también veré materializado el esfuerzo que hacemos todos los días. Entonces, muchas gracias también a la Asociación Nacional de Locutores. Pues gracias, Jari. Tus redes sociales para todos los que te vayan a ver, porque para que tengas, yo creo que eso tampoco importa, el que tenga uno cuánta cantidad de seguidores, mientras que tú sepas quién eres y lo que transmites a través de la radio, está de más esas redes sociales. Eso yo opino, pero pues si no las das. Muchas gracias. Bueno, mis redes sociales son @José Jarero, así me encuentran en cualquiera.
y será un honor platicar con ustedes siempre. Y también les doy las de la estación, @MatchMXFM y @iHeartRadioMX. Cualquier retroalimentación, cualquier idea, cualquier sugerencia, todo siempre estoy abierto a escucharla. Y hablo en plural porque somos un equipo. Gracias a todos los que escuchan Match FM a lo largo de la República Mexicana por darnos la oportunidad. Conéctate. Oye, ya para concluir ahora sí, el Jari, ¿de dónde viene? De mi apellido, José Jarero. Y el Ajá. Jari es un acrónimo de jarero, así me decían cuando era muy joven en la universidad, así me decían mis cuates. Entonces cuando me dijeron, oye, ¿cómo te vas a decir en la radio? Pues dije, como me dicen mis amigos, Jari. Jari, algo que quieras, con lo que quieras despedirte, concluir. Solamente agradecerle también, yo sé que esto lo están viendo varios apasionados de la radio, que yo sé que ustedes también, hay muchos que también hacen un trabajo diario de profesional y eso, les agradezco eso, porque yo creo que hoy en día todas las estaciones a nivel nacional, todos los formatos, estamos en una misma estrategia juntos, que es hacer mejores contenidos, hacer cosas padrísimas entre todos para que la industria de la radio siga creciendo, sigamos siendo lo importantes que somos como siempre lo hemos sido. Y eso es un trabajo en conjunto. Entonces, agradecerles a los demás colegas que estén viendo esto, pedirles que sigamos todos con todo el power, dándole todo, siempre los mejores contenidos, porque es necesario para que esta industria de la cual pues amamos y vivimos dure miles de años más. Pues muchísimas gracias, Jari. Te mando un abrazo. Igualmente, Marta, gracias a Carlos ahí también del otro lado y a toda la Asociación Nacional de Locutores. Un honor platicar con ustedes. ¿Y tu horario de tu turno? Nos faltó decirlo. De 11 de la mañana a 1 p.m. en Match CDMX en el 99.3 de FM, Match 99.3. Ahí los veo. Perfecto. Gracias, Jari. Adiós.